una mirada a la historia de la ciudad, porque tampoco creo que se pueda proponer un programa sin mirar de dónde venimos, cuál es la historia de la ciudad, y solo mirando hacia el futuro como si aquí no hubiera pasado nada. En ese sentido, me parece importante hacer algunas anotaciones breves y rápidas, pero no por ello menos importantes y decisivas. Yo creo que la historia de Bogotá tiene un punto de quiebre, un punto de inflexión en el principio de la década del 90. Antes de esa fecha, o de esa época, Bogotá había crecido y se había desarrollado al ritmo del país, al ritmo de los acontecimientos nacionales. Creció durante la década del 50 de una manera impresionante en materia del aumento de la población, como resultado en parte de la violencia que en los años 40 y desde luego 50 acompañó la lucha por la tierra en Colombia, donde grandes masas de campesinos fueron masacrados y tuvieron que refugiarse, muchos de ellos en las ciudades y desde luego en Bogotá. Esta violencia también se prolongó, por lo menos en la primera parte de los años 60. Todo ese proceso fue generando una ciudad dividida, una ciudad para la gente marginada y pobre, como digo, muchos de ellos refugiados de esa violencia, y una ciudad rica y elegante. Pero mal que bien, Bogotá logró cosas como un importante nivel cultural y educativo, servicios de salud que no existían en otras ciudades del país, y el desarrollo de una industria de cierta forma diversificada, yendo desde grandes empresas hasta empresas pequeñas y medianas. Una ciudad con muchos problemas, reflejando la historia del país de alguna manera, pero también con ciertos avances y oportunidades para la gente. En mi opinión, el comienzo de la década del 90 inaugura una nueva etapa para la ciudad. El presidente César Gaviria asume la conducción del Estado como resultado de la violencia del narcotráfico y hace una convocatoria que muchos o todos aquí recordamos: bienvenidos al futuro. Con esa convocatoria se inicia el desmonte del estado de bienestar y del intervencionismo de Estado en Colombia. La Constitución de 1991 establece una amplia carta de derechos y los mecanismos para defenderlos, en particular la acción de tutela. Pero esa Constitución contiene al mismo tiempo los elementos que negarán esos derechos o que por lo menos harán muy difícil su realización. Por ejemplo, la Constitución del 91 trae la privatización de la salud en su artículo 49
y en el 365 la privatización de los servicios públicos, y de ahí nacen dos engendros, la Ley 100 y la Ley 142. Hoy en día sabemos el fracaso rotundo de la Ley 100 en materia de garantizarle la salud a los colombianos, y de la Ley 142 en lo que tiene que ver con garantizarles el acceso a los servicios públicos. Por esa época Bogotá entra por la puerta de la apertura en la globalización neoliberal. Y hoy en día vamos constatando cuáles son los efectos de esa política. Bienvenido, compañero Iván. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Decía que Bogotá entra por la puerta de la apertura económica del gobierno de Gaviria en la globalización, y hoy en día son apreciables los efectos de estas políticas. Un proceso de desindustrialización en la capital que lleva a que el sector industrial, que representaba el 17,5% del Producto Interno Bruto en 1975, hoy solo represente el 11%, y que el año pasado las importaciones hubieran aumentado en un 44%, es decir, es una ciudad que depende hoy en día en buena medida de la importación de bienes. Esa desindustrialización es uno de los factores que llevan a un creciente mercado, o mejor, a un creciente trabajo informal. El rebusque se apodera de amplios sectores de la ciudad y es el único refugio para muchos bogotanos y bogotanas. Trae también como consecuencia una gran inequidad. No es solo la desindustrialización, el trabajo informal, sino también una profunda inequidad en la ciudad. Una de cuyas muestras y manifestaciones más dramáticas es la falta de acceso al agua potable, que en los últimos 3 años está representada por esos más de 300.000 usuarios suspendidos del servicio y los 70.000 que son excluidos definitivamente porque se les cortan las tuberías que los conectan a la red. Y eso pasa en una ciudad que tiene agua en abundancia porque está cercana a fuentes muy importantes. En una ciudad donde la red de acueducto es de un cubrimiento casi del 100%. Pero la privatización y la mercantilización del servicio de acueducto que establece la Ley 142 lleva a que toda esta cantidad de gente que mencioné no pueda acceder al agua potable. Tenemos la tarifa de agua más cara de Colombia y de América Latina como resultado de estas políticas.
La ciudad también desde los 90 y mayormente en esta década primera del siglo XXI recibe un gran contingente de desplazados de la última oleada de violencia en el campo colombiano, de la cual es autor el paramilitarismo vinculado al proceso de concentración de la tierra más violento que ha habido en los últimos años en el mundo. Una parte importante de esos desplazados han llegado a Bogotá. Ese proceso de despojo violento de la tierra a los campesinos, a los indígenas y a los afrodescendientes es el preludio del ingreso del capital transnacional al campo colombiano, cuyas puntas de lanza son el cultivo de la palma aceitera, varias formas del agronegocio, como el incremento del cultivo de la caña de azúcar bajo formas ligadas a la tecnología de punta de la revolución verde, el aparecimiento de los cultivos transgénicos y los biocombustibles, mal llamados biocombustibles, mejor pudiéramos llamarlos agrocombustibles. Ese proceso de violencia se hace para abrirle el paso al capital transnacional y a los monopolios nacionales en el campo colombiano. Es lo que ahora en el Plan Nacional de Desarrollo se denomina la locomotora agroindustrial,